Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de noticias emocionantes y por supuesto mucho drama del bueno. Hoy, tenemos un tema que está haciendo muchísimo ruido en el mundo del entretenimiento turco, un verdadero torbellino de emociones y especulaciones que estoy segura, ha capturado la atención de muchos de ustedes. Vamos a hablar de un bombazo que ha sacudido las redes sociales y las noticias del corazón con la fuerza de un terremoto. Serini dice sí a Kerem. Y por supuesto, la pregunta que surge inmediatamente después de semejante noticia, la que resuena en cada foro, cada comentario y cada conversación de fans, es ¿qué hará Hande Erçel ahora? Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles, especulaciones y posibles escenarios que rodean esta noticia que tiene a todos con el corazón en un puño. Si aman las historias de celebridades, los dramas, las intrigas y las sorpresas inesperadas que nos regala el mundo del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos de lleno en este huracán de información, les recuerdo con todo mi cariño, que si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscripción, ese que está por aquí abajito, y activen esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras novedades. Ustedes son la razón por la que seguimos aquí, son nuestra inspiración. Como les mencionaba, la noticia ha sido un verdadero terremoto en el universo del entretenimiento turco. Serenay Sarıkaya, una de las actrices más queridas, admiradas y exitosas de Turquía, ha dado un paso monumental en su relación con Kerem Bürsin. Ambos son nombres que resuenan con fuerza en la industria, dos pilares del Star System turco, y su romance ha sido objeto de constante escrutinio, fascinación y, por qué no decirlo, de una envidia sana por parte del público que los adora. Los rumores sobre una posible boda o un compromiso serio han estado circulando como un murmullo en los pasillos de las productoras y en las redes sociales durante mucho tiempo, alimentados por sutiles pistas y apariciones públicas, pero ahora, las fuentes cercanas a la pareja, los informantes de confianza y las filtraciones que nos llegan sugieren que la pareja está lista para dar el siguiente gran paso, un paso definitivo que sella su amor. Se dice, y las señales son cada vez más fuertes, que Serenay ha aceptado una propuesta, y esto, como se podrán imaginar, ha disparado todo tipo de especulaciones, no solo sobre el futuro de su relación y los detalles de una posible boda de ensueño, sino, por supuesto, sobre las vidas de quienes de una u otra forma han estado entrelazados con las de esta pareja de ensueño. Y es aquí, en este punto crucial, donde entra en juego una figura femenina que no necesita presentación, una actriz que también ha conquistado corazones y se ha ganado un lugar privilegiado en la industria, Hande Erçel. Para quienes no estén del todo al día, o para aquellos que vivan en una burbuja de noticias del espectáculo, Hande Erçel es otra de las actrices turcas más prominentes de su generación, con una carrera igualmente impresionante, plagada de éxitos, y una legión de seguidores que la adoran, la idolatran y la siguen en cada paso que da. Lo que hace que esta noticia de Serenay y Kerem sea aún más intrigante, más jugosa y para algunos, más dramática, es el pasado. Hande Erçel y Kerem Bürsin compartieron un romance que fue seguido de cerca por el público y los medios con una intensidad casi obsesiva. Su relación, que surgió de manera orgánica durante las intensas grabaciones de la exitosa serie Sen Kalkam, cautivó a millones de espectadores en Turquía y alrededor del mundo. La química en pantalla se traspasó a la vida real, y su historia de amor se convirtió en un cuento de hadas moderno que inspiró a muchos. Sin embargo, como sucede en la vida, y más aún en el vertiginoso mundo de las celebridades, la relación llegó a su fin hace algún tiempo, y desde entonces ambos han seguido caminos separados en el ámbito sentimental, enfocándose en sus carreras y en sus proyectos personales. Ahora, con Serenay y Kerem avanzando juntos, dando un paso tan significativo como un compromiso, la pregunta lógica, la pregunta que todos nos hacemos, es inevitable: ¿cómo reaccionará Hande? ¿Le afectará esta noticia a nivel personal o profesional? ¿Hay algún tipo de tensión, resentimiento o siquiera nostalgia residual de ese capítulo pasado? La dinámica de las relaciones humanas, especialmente cuando se desarrollan en el ojo público y en el complejo ecosistema del mundo de las celebridades, puede ser increíblemente compleja, sutil y llena de matices. No olvidemos que Hande y Kerem trabajaron juntos durante mucho tiempo, compartieron un periodo muy público de sus vidas y, en su momento, mostraron una química que era palpable, innegable y que enamoró a una audiencia global. Ver a Kerem ahora comprometido con otra figura tan destacada, tan talentosa y tan hermosa como Serenay, con quien también tiene una conexión fuerte y visible, inevitablemente trae a la mente el pasado, evoca recuerdos y fomenta las comparaciones, tanto por parte de los fans como de los observadores del espectáculo.
Analicemos un poco el contexto de estos tres protagonistas de nuestra historia. Serine Sarıkaya es un nombre sinónimo de éxito y glamour en Turquía. Conocida por su carisma arrollador, su belleza icónica y su talento indiscutible como actriz, ha protagonizado numerosas series y películas de gran éxito, consolidándose como una de las actrices mejor pagadas y más solicitadas del país. Su capacidad para encarnar personajes complejos y cautivadores la ha convertido en un referente. Su relación con Kerem Bürsin, un actor con una trayectoria sólida, un carisma igualmente magnético y una base de fans internacional que lo sigue fielmente, ha sido vista por muchos como la unión de dos fuerzas imparables, una pareja poderosa y unida, destinada a brillar junta. La noticia de su compromiso, si se confirma en todos sus detalles, sería sin duda un hito en sus carreras individuales y, sobre todo, un momento cumbre en sus vidas personales, sellando un amor que ha sido observado con tanta atención. Por otro lado, Hande Erçel, después de su mediática ruptura con Kerem, no se ha quedado atrás en su trayectoria ascendente. Ha continuado cosechando éxitos, protagonizando proyectos muy esperados que han reforzado su estatus de estrella. Además, ha mantenido una presencia constante y deslumbrante en el mundo de la moda, convirtiéndose en un ícono de estilo y una embajadora de importantes marcas internacionales. Su vida personal ha sido, como era de esperar, objeto de interés público, pero ella, como muchas celebridades, tiende a ser reservada y a proteger ciertos aspectos de su intimidad. Sin embargo, la empatía y el afecto de sus seguidores a menudo se manifiestan en un gran interés por su bienestar, su felicidad y su futuro, tanto en el plano profesional como en el personal. Entonces, ¿qué podemos esperar de Hande en este escenario? ¿Cómo se perfila su reacción ante la noticia del compromiso de su expareja? En primer lugar, es fundamental recordar que las rupturas, aunque a veces puedan ser dolorosas y complicadas, también marcan el final de una etapa y, crucialmente, el comienzo de otras nuevas. Es muy probable que Hande, como profesional y como persona, haya procesado su relación pasada con Kerem, haya sanado las heridas si las hubo, y esté plenamente enfocada en su propia vida, en su carrera y en sus proyectos futuros. Si bien siempre habrá quienes, impulsados por la morbosidad o el afán de generar drama, especulen y busquen una reacción exagerada o un comentario polémico, lo más sensato, lo más maduro y francamente, lo más probable es que Hande se mantenga al margen de las especulaciones y, en el mejor de los casos, celebre, o al menos respete, las decisiones y la felicidad de sus colegas. Podemos considerar diferentes escenarios para la reacción de Hande, desde el más optimista hasta el menos probable. El escenario más probable, el que se alinea con la imagen pública y la trayectoria de Hande, es que haya seguido adelante de manera ejemplar. Es posible que incluso sienta alegría genuina por Kerem y por esta nueva etapa que emprende, especialmente si su separación fue amistosa y sin resentimientos profundos. Después de todo, ambos compartieron momentos significativos, una historia que fue importante para muchos, y en el competitivo pero a menudo solidario mundo del espectáculo, es común que se mantenga un cierto nivel de respeto mutuo y profesionalismo. En este escenario, ella simplemente les desearía lo mejor y continuaría enfocada en sus propios proyectos y en su vida personal, sin dar pie a especulaciones ni a comparaciones. Otra posibilidad, aunque quizás menos probable, es que pueda sentir una mezcla de emociones. La nostalgia por los tiempos pasados, el recuerdo de momentos compartidos, o incluso una pizca de sorpresa ante la rapidez o la naturaleza de la noticia. Sin embargo, es muy poco probable que esta mezcla de emociones se traduzca en una acción pública negativa, un comentario hiriente o una declaración desafortunada. Las celebridades, y Hande es un claro ejemplo de ello, son sumamente conscientes de su imagen pública y del impacto que sus palabras o acciones pueden tener. Cualquier reacción negativa podría generar más titulares negativos para ella misma, y eso es algo que la mayoría de las figuras públicas intentan evitar a toda costa. Por lo tanto, la discreción, el silencio y la indiferencia pública serían las opciones más lógicas y estratégicas para Hande. También podríamos imaginar un escenario donde, si en algún momento sus caminos profesionales o sociales se cruzan en eventos públicos, ceremonias de premios, galas benéficas o incluso futuros proyectos cinematográficos o televisivos, podría haber un encuentro cordial y respetuoso. En esos casos, lo esperado sería una interacción profesional, educada y civilizada, reconociendo su historia compartida, pero sin dar pie a interpretaciones erróneas ni alimentar especulaciones innecesarias. Sería un gesto de madurez y profesionalismo por parte de ambos, demostrando que han superado su pasado sentimental y que priorizan el respeto y la buena convivencia en la industria.
Hay que tener en cuenta un factor fundamental, el tiempo. El tiempo, como bien dicen, sana muchas heridas y, sobre todo, cambia las perspectivas. Han pasado años desde que la relación entre Ande y Kerem llegó a su fin, y ambos han tenido tiempo más que suficiente para crecer, evolucionar y madurar tanto personal como profesionalmente. Las decisiones importantes que uno toma en su vida, como comprometerse o casarse, a menudo son un reflejo de su propio camino, de su felicidad actual y de sus planes para el futuro, y no necesariamente una declaración sobre su pasado o una comparación con relaciones anteriores. Además, el mundo del espectáculo turco, a pesar de su magnitud, es una comunidad relativamente pequeña y muy interconectada. Los actores, directores, guionistas y productores a menudo trabajan juntos en diferentes proyectos a lo largo de sus carreras, creando una red de contactos y relaciones profesionales. Mantener relaciones profesionales cordiales y un ambiente de respeto mutuo es beneficioso para todos, ya que facilita la colaboración y la creación de futuros proyectos exitosos. Por lo tanto, es mucho más probable que Ande vea la noticia del compromiso de Serine y Kerem como un evento más en el vasto panorama del entretenimiento, una noticia de pareja, un acontecimiento personal de dos colegas, y no como algo que requiera una reacción personal directa o una intervención pública por su parte. Pensemos también en la imagen pública que Ande Erçel ha cultivado meticulosamente a lo largo de los años. Es una figura admirada por su estilo impecable, su profesionalismo en cada proyecto, su talento innato y, a menudo, por su resiliencia y su capacidad para superar adversidades. Mostrar madurez, compostura y un cierto desapego ante noticias como esta, que podrían ser interpretadas como un punto de comparación o un recordatorio de su pasado, solidificaría aún más esa imagen de mujer fuerte, independiente y enfocada en su propio éxito. Sus seguidores, en su inmensa mayoría, apoyan incondicionalmente su felicidad y su éxito profesional, y probablemente desearían lo mismo para ella, independientemente de su relación pasada con Kerem o de los acontecimientos que rodean a sus exparejas. Podríamos, si nos dejáramos llevar por el espíritu más chismoso y especulativo, divagar sobre quién podría ser la próxima pareja de Ande, o si esta noticia la motivará a buscar un nuevo romance para demostrar algo, o superarlo. Sin embargo, eso sería adentrarnos de lleno en el terreno de la pura conjetura, de las fantasías de los fans, y dejaríamos de lado la realidad. La vida amorosa de una persona es un asunto privado, y si bien los fans pueden tener una curiosidad natural, lo verdaderamente importante es que Ande tome las decisiones que la hagan feliz a ella, que la llenen de alegría y que la impulsen en su camino personal y profesional. Lo que sí es seguro, lo que está fuera de toda duda, es que la noticia de Serine diciendo sí a Kerem es un evento de gran magnitud que genera un interés masivo. Ha abierto un debate apasionado, ha hecho que muchos se pregunten sobre el pasado, el presente y el futuro de estas figuras tan queridas y seguidas del espectáculo turco. Y la pregunta sobre Ande Erçel, sobre su reacción, sobre su estado de ánimo, es, sin duda, la que más intriga, la que más genera comentarios y la que probablemente mantendrá a muchos pegados a las redes sociales y a los portales de noticias del corazón. En resumen, la decisión de Serine y Sarkaya de aceptar la propuesta de Kerem Bürsin marca un nuevo y emocionante capítulo en sus vidas como pareja, un capítulo que sin duda estará lleno de amor, proyectos compartidos y, quizás, de planes de boda que acapararán titulares. En cuanto a Ande Erçel, lo más probable, lo más sensato y lo más esperable, es que continúe su camino con la misma gracia, elegancia y profesionalismo que la caracterizan. La madurez, el enfoque inquebrantable en su exitosa carrera y el respeto por las decisiones ajenas son las claves que probablemente guiarán su reacción, si es que hay alguna reacción pública visible. El tiempo, como siempre, dirá si hay algún movimiento inesperado, alguna declaración sorpresiva o algún giro argumental digno de una telenovela. Pero por ahora, la especulación y la lógica apuntan hacia la calma, la continuidad y el éxito individual. Así que ahí lo tienen, mis queridos amigos y amantes del espectáculo. Hemos explorado a fondo la noticia del compromiso de Serine y Kerem, hemos analizado los posibles escenarios y hemos deliberado sobre las implicaciones y las esperadas reacciones de Ande Erçel. Espero que hayan encontrado este análisis intrigante e informativo y, sobre todo, entretenido. Ha sido un verdadero placer compartir estas reflexiones con ustedes, desgranar cada detalle y tratar de anticipar lo que el futuro nos depara en este apasionante mundo de las celebridades. Antes de despedirnos y dejarlos con sus propias especulaciones, quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo.
Su apoyo constante, sus comentarios, sus likes y su fidelidad son lo que nos impulsa a seguir creando contenido que les interese, les informe y les entretenga. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creían que este compromiso llegaría? ¿Qué detalles les gustaría conocer sobre la posible boda? Y la gran pregunta, ¿cómo creen que reaccionará Andercel? Déjenme sus comentarios aquí abajito, en la sección de comentarios. Estoy ansiosa por leer sus ideas, sus opiniones, sus teorías y sus predicciones. Ustedes son parte esencial de esta conversación. Y si han disfrutado de este contenido, si les ha parecido interesante y valioso, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, ese pulgar hacia arriba que tanto nos ayuda a crecer y a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que también aman el mundo del espectáculo turco y las historias de sus celebridades favoritas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Activen esa campanita, esa que hace ding-dong, para que sean los primeros en enterarse de todas nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, por qué no, más dramas. Cuídense mucho y hasta pronto.